¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un popurrí de historias aquí en su canal Latido de Corazón y Vida. Espero que lo puedan disfrutar y que puedan captar la esencia de cada historia. No olviden compartir, ya saben, si no están suscritos, suscríbanse. La siguiente historia empieza así. Cuando murió la abuelita, sus tíos los echaron de la casa sin imaginar lo que pasaría días después. Era un domingo cuando la noticia del fallecimiento de los padres de Manuel y Emiliano llegó como un viento frío, pero al mismo tiempo cortante, como una punzada que dolía profundamente. El ambiente en la reunión familiar era extraño, tenso. Los llantos de sus tíos y su abuela se mezclaban con el silencio de los demás, pero había algo en el aire, una especie de hipocresía no dicha, como si algo oculto estuviera flotando entre ellos. Algo que solo los hermanos conocían bien. Nadie se atrevió a mencionar lo que todos intuían, pero que nadie quería enfrentar. Hacía años, cuando Manuel y Emiliano habían llegado a la casa familiar, sus tíos los recibieron con una sonrisa falsa. En aquel entonces, el abuelo Richard Dodson ya había fallecido y la abuela Leticia recién enviudaba. En su juventud, sus tíos nunca habían sido muy trabajadores. El esfuerzo de atender a su madre no les interesaba en lo absoluto. Estaban más felices de que Abelardo, el hermano mayor, hubiera fracasado en su intento de ser empresario, algo que no solo le costó sus sueños, sino que también lo obligó a regresar a Valle de la Pascua. El pueblo, aunque grande y dividido en vastas tierras agrícolas, no ofrecía muchas opciones para alguien que no tuviera ganas de trabajar. El abuelo Richard había sido un hombre de principios. Su vida había girado en torno a sus tierras. Una parte de ellas, las más fértiles, estaban dedicadas a la agricultura, mientras que la otra, más rocosa y empinada, era solo un refugio de montañas. Los hermanos Manuel y Emiliano, los hijos de este, conocidos por su pereza, nunca se sintieron atraídos por el trabajo bajo el sol ardiente o por los largos viajes en bicicleta hacia las tierras del abuelo, donde el sudor y la fatiga eran moneda corriente. Preferían disfrutar de la vida sin responsabilidades, lo cual no agradaba para nada a su abuelo. Richard siempre creyó que su hijo Abelardo, el mayor, tomaría entonces las riendas del negocio familiar. Él confiaba en que, como su primogénito, asumiría el legado que él mismo había construido con esfuerzo. Sin embargo, Abelardo nunca mostró interés en continuar con la herencia agrícola. En su lugar, decidió abandonar la casa familiar en busca de nuevos horizontes en la ciudad, pero su sueño de convertirse en un empresario fracasó rotundamente, lo que lo obligó a regresar a su pueblo natal, a un lugar que tanto había despreciado por alguna razón. La decepción de su padre fue tan grande que la salud de Richard comenzó a declinar rápidamente. Con su salida, Abelardo no solo dejó atrás las tierras de su padre, sino también se deshizo de la carga de mantener a sus hermanos, los cuales, como siempre, se negaron a poner el hombro para trabajar en las tierras de su padre. Los haraganes nunca comprendieron el valor de lo que habían recibido, ni la responsabilidad que implicaba cuidar el legado familiar. Por eso, cuando Abelardo volvió al Valle de la Pascua, lo hizo buscando un nuevo camino, uno que él mismo pudiera crear, lejos de las montañas, las tierras y la responsabilidad que su familia jamás aceptó. Abelardo, después de su fracaso en el mundo empresarial, había encontrado una nueva forma de vida. Comenzó vendiendo herramientas alrededor del pueblo, todas de construcción, en los pueblos más cercanos. Primero en los pueblos más cercanos y luego planeaba expandirse. Aquellos que aún no contaban con comercio formal. Su negocio comenzó a crecer gracias a su perspicacia y a la habilidad para ofrecer productos innovadores, siempre trayendo novedades que cautivaban a los pobladores. Poco a poco, los pueblos comenzaron a depender de su comercio y el negocio de Abelardo prosperó ante la vista de sus hermanos. Pero la verdadera transformación en su vida llegó cuando conoció a Elba, una mujer trabajadora, fuerte, de carácter inquebrantable. Desde el primer momento en que cruzaron sus caminos, sintieron una conexión profunda, como si se hubieran encontrado por alguna razón. Juntos construyeron algo mucho más grande que una simple relación. Impulsaron el negocio con dedicación y esfuerzo, trabajando codo a codo. Fue un amor que transformó no solo sus vidas personales, sino también su futuro profesional. De esa unión le nacieron Manuel y Emiliano,
2 hijos que trajeron aún más alegría y propósito a su propia familia. La prosperidad parecía acompañarlos en cada paso. Su negocio florecía y sus días estaban llenos de amor y momentos felices. Pero la vida, como a menudo sucede, tiene otros planes. Cuando Emiliano, el hijo menor, fue diagnosticado con leucemia, el mundo de Abelardo y Elba se desplomó. Aunque el diagnóstico fue temprano y había esperanza, el tratamiento requería tiempo, esfuerzo y una cantidad considerable de dinero. Sin embargo, la determinación de los padres no flaqueó. Se comprometieron a hacer todo lo posible para salvar a su hijo. Lo que comenzó como días de incertidumbre se convirtió rápidamente en una lucha constante. Las largas horas en el hospital, las visitas a médicos, las interminables pruebas y tratamientos se transformaron en semanas. Las semanas se alargaron a meses y los meses, con su carga de angustia, se convirtieron en años. Durante ese tiempo, los ahorros de la familia comenzaron a desaparecer. Cada día la situación económica se hacía más difícil y aunque seguían comprando medicamentos de primera calidad, el peso de los gastos médicos comenzó a agobiarles. La lucha fue feroz, pero finalmente Emiliano logró vencer la enfermedad. A pesar de su corta edad, su fortaleza y la dedicación incansable de sus padres le permitieron salir adelante. Su recuperación, aunque larga y dolorosa, fue una bendición y su sonrisa, aunque frágil al principio, volvió a iluminar el hogar. Sin embargo, el tiempo perdido, las deudas acumuladas y la constante preocupación por la salud de Emiliano dejaron cicatrices profundas en el negocio familiar. Cuando finalmente se dieron cuenta de que habían superado la odisea de la enfermedad, la realidad los golpeó con dureza. El negocio que una vez había sido próspero ahora estaba sumido en deudas. Los pagos pendientes se acumulaban, las entregas no se habían cumplido y la casa que habían estado pagando durante años fue finalmente declarada en pérdida. El banco ejecutó el embargo sobre la propiedad y la familia se vio obligada a enfrentar la cruda realidad de que perderían todo lo que habían construido hasta ese momento. En ese momento, Abelardo, con el corazón pesado y agotado por las luchas internas, decidió llamar a su padre, después de mucho tiempo. Había pasado mucho tiempo después de la última vez que se habían comunicado, pero la situación era insostenible. Necesitaba ayuda, aunque sabía que ésta venía con un precio emocional que aún no estaba dispuesto a afrontar. El abuelo Richard, aunque ya anciano, le escuchó en silencio. Cuando Abelardo le explicó lo que había sucedido, el viejo patriarca, en su voz grave, no dejó entrever ningún rastro de reproche, solo una tristeza profunda que resonaba en sus palabras. Al final de la conversación, todo parecía indicar que no tenía más opciones. La única salida era regresar a Valle La Pascua, al hogar de la familia. La decisión estaba tomada. Aunque el regreso al pueblo significaba afrontar viejas heridas, la familia no tenía otro lugar donde ir. Cuando Abelardo y su familia llegaron de nuevo a Valle La Pascua, la tierra que una vez había sido suya, los recuerdos de su abuelo y los ecos de su infancia parecían estar en todas partes, pero también era un lugar que ya no les pertenecía. Un pueblo dividido entre la agricultura y las montañas, donde la prosperidad era solo un sueño lejano para aquellos que, como Abelardo, no querían conformarse con la rutina diaria. A pesar de todo, no tenían otra opción. El regreso a la casa familiar parecía ser su única esperanza y su única salida. Allí, en ese pueblo donde todo comenzó y donde todo había cambiado, Abelardo y su familia se enfrentaron a un nuevo capítulo. Un capítulo lleno de desafíos, pero también de posibilidades para reconstruir lo perdido, sabiendo que, aunque el camino sería difícil, la unidad y el amor que los había mantenido firmes durante años, sería su mayor fuerza para afrontar el futuro. Pero lo que Abelardo no sabía era que su regreso al pueblo traería consigo más dificultades de las que había anticipado. Su padre, don Richard Dodson, había confiado en él más que en cualquiera de sus otros 2 hijos, y aunque Abelardo había decidido abandonar el negocio familiar y buscar su propio camino, su padre nunca dejó de tenerlo en su mente. Las conversaciones que don Richard había tenido con sus hermanos en privado respecto a sus planes y su voluntad harían que la situación se complicara aún más. Un mes antes de que Abelardo llegara con su familia, su padre, sin querer, había cometido una infidencia al contarles a sus hermanos parte de lo que había dispuesto para el futuro de sus tierras.
Esto, como era de esperarse, encendió la furia de sus hermanos, quienes siempre habían resentido la preferencia de don Richard que tenía por Abelardo. Desde pequeños, los hermanos de Abelardo sentían que su padre siempre lo había elegido a él, que lo cuidó más a él, que confiaba más en su juicio y, lo más doloroso para ellos, que había dejado de lado el esfuerzo que ellos habían puesto para mantener la familia unida. A pesar de todo, don Richard nunca dejó de pensar que Abelardo, de alguna manera, sería el encargado de llevar adelante el legado familiar, algo que sus hermanos no le perdonarían. Abelardo, por su parte, había llegado con sus pocas pertenencias y su familia, pues la mayor parte de su vida había tenido que venderla para poder sobrevivir durante los años de lucha. Cuando llegó con Elba y los niños, el corazón de ambos estaba lleno de esperanza, pero también de miedo. Sabía que empezar de nuevo en un lugar tan marcado por el pasado sería un desafío enorme. La casa que el padre había dejado, aunque austera, le ofrecía un refugio. «Solo necesitamos una habitación», le dijo Abelardo a su madre, con una sonrisa triste. Elba abrazó a su esposo sintiendo la carga de todo lo que le esperaba. Sabía que sus hijos, Manuel y Emiliano, de 4 y 6 años, aún eran pequeños, pero el futuro que les esperaría estaba lleno de incertidumbre. Sin embargo, la pareja se había mantenido unida durante años de lucha, con sacrificios que nunca se detuvieron. Ahora, por fin, comenzaban a ver que todo lo que habían hecho los había llevado hasta aquí. Pero el destino no les daría un respiro. Apenas un mes después de su llegada, una noticia aterradora llegó como un golpe mortal. Don Richard Dodson había fallecido de un infarto fulminante. Sin previo aviso, fue un impacto brutal. El dolor de perder a un ser querido se sumó a la culpa de no haberse despedido de él como se esperaba. Abelardo no tuvo la oportunidad de estar a su lado en sus últimos momentos, y esa ausencia dejó una marca profunda en su alma. Aunque el negocio ya no existía, el legado de su padre seguía vivo, aunque ahora más complicado que nunca. Los hermanos de Abelardo sabían que su padre había dejado órdenes claras y específicas para él. Don Richard, aunque nunca lo había expresado en voz alta, había preparado todo para que Abelardo fuera quien tomara las riendas de las tierras. Este legado, aunque cargado de disputas familiares, no podía ser desechado, así que los hermanos, aunque frustrados por la decisión de su padre, no podían hacer nada al respecto. El testamento estaba claro y, aunque resentidos, tuvieron que callar. La señora Justina, madre de los 3 hermanos, se colocó en una posición de firmeza. Como viuda, asumió la defensa de la última voluntad de su esposo con determinación, recordando a todos que, a pesar de todo, era el derecho de Abelardo a asumir la responsabilidad de las tierras. La familia ya no podía volver atrás. Cuando el cuerpo de don Richard fue finalmente enterrado en las tierras latinas, tras su largo viaje desde Inglaterra, la carga de esa responsabilidad recayó sobre los hombros de Abelardo. La tristeza de perder a su padre se mezcló con la realidad de lo que eso significaba. Aunque había decidido en su juventud que solo dejaría unas 5 hectáreas para cultivo, pues la ardua lucha de su padre para convertir tierras áridas y rocosas en algo productivo le habían parecido una causa perdida. Ahora, al regresar, no tenía más opción que hacerse cargo de todo. A pesar de sus dudas, el peso de la herencia lo obligaba a tomar decisiones difíciles. Abelardo se instaló con su familia en una pequeña habitación de 5 por 5 metros dentro de la casa familiar. Aunque el espacio era reducido y las condiciones no eran las mejores, lo único que importaba era que estaban juntos. La vida allí era austera, pero estaba llena de un propósito renovado. Comenzar desde cero, mientras miraban los montes a lo lejos. Abelardo sabía que los desafíos no serían fáciles, pero su familia había superado tantas adversidades antes que, al menos, tenían la certeza de que no los derribarían. El campo que heredaba, aunque vasto, representaba para él más un desafío que una oportunidad. Las tierras que su padre tanto había luchado por transformar seguía siendo dura. No daba frutos fácilmente y la idea de que ese esfuerzo fuera solo una gran deuda de tiempo parecía cada vez más real. Sin embargo, Abelardo se aferró a la esperanza de que con el trabajo de su familia y la misma determinación que los había llevado hasta allí, podría reconstruir todo lo perdido y tal vez incluso algo más.
La señora Justina, la madre de Abelardo, siempre había deseado apoyar a su hijo en todo lo que pudiera. Su corazón de madre no hacía distinción entre los aciertos y errores de Abelardo ni tampoco de sus dos hijos. Ella lo veía como su hijo querido, el que a pesar de sus dificultades nunca dejaba de intentar salir adelante. Sin embargo, como siempre había sido, Abelardo se mostraba algo obstinado, no solo por orgullo sino por una profunda herida que llevaba consigo, el temor de ser visto como un fracasado por aquellos que siempre habían sido su competencia. Descubrió que sus hermanos menores ya conocían el verdadero motivo de su regreso a la casa familiar. O sea, fracasó el soberbio, ahora es el que está encargado de los negocios de mi padre, se escuchaba murmurando a sus espaldas. Las palabras de sus hermanos resonaban en su mente con la fuerza de un eco interminable, golpeándolo cada vez que pensaba en su regreso. Le dolía más saber que ellos pensaban de esa manera que el propio hecho de haber tenido que volver. Todo lo que había logrado en su vida, la lucha por mantener su familia, la lucha por no ser arrastrado por el peso de las deudas, parecía desvanecerse en un instante cuando se enfrentaba a sus hermanos. Abelardo, como siempre, había sentido la carga de ser el preferido de su padre, pero ahora ese estatus de elegido se sentía más como una condena que como un privilegio. Pensó en su padre, en todo lo que él había hecho, y cómo siempre él había sido el pilar que los había mantenido unidos, incluso cuando las tensiones familiares eran evidentes. Abelardo había creído que su padre nunca compartiría con sus hermanos los detalles de su regreso, que guardaría su sacrificio en secreto. Pero al parecer, don Richard había sido más sincero con sus hijos de lo que Abelardo había pensado. Las palabras de sus hermanos, llenas de resentimiento, le arrancaron una punzada en el pecho, haciéndole dudar por un momento sobre su propio valor. ¿Y ahora qué? ¿Voy a tener que cargar con toda la culpa de mis fracasos frente a ellos?, se preguntó mientras las voces de sus hermanos seguían retumbando en su mente. Pero algo dentro de él lo impulsó a no ceder, a no dejar que las críticas lo desbordaran. Sabía que la única forma de sanar las heridas que le habían infligido era seguir adelante, luchar por lo que le quedaba y, sobre todo, no abandonar la esperanza. Decidido a seguir con sus planes, Abelardo dejó de escuchar las voces del pasado y se centró en lo que tenía entre manos. Las tierras que su padre había dejado, aquel legado que no había podido transformar en un próspero cultivo, ahora caían sobre sus hombros. Los campos áridos, las montañas desmoronadas, las máquinas de irrigación que seguían luchando por convertir el desierto en algo más habitable. Todo eso estaba ahora a su cargo, pero Abelardo comprendió rápidamente que el sueño de su padre de transformar esas tierras no se había cumplido, y que era poco probable que pudiera hacerlo él también. Las tierras seguían siendo estériles, y los intentos por hacerlas productivas parecían siempre condenados al fracaso. Durante años, don Richard había invertido esfuerzos, dinero y tiempo en hacer de esas tierras un campo agrícola, pero siempre había sido en vano. Las máquinas de irrigación, a pesar de su funcionamiento constante, no producían los frutos que se esperaban, y el coste de mantenimiento era insostenible. Abelardo sabía que lo que su padre había intentado no había funcionado. No iba a seguir luchando contra algo que había demostrado ser imposible, pero no se dio por vencido. En lugar de intentar emular los esfuerzos fallidos de su padre, pensó en una alternativa radical, algo que pudiera transformar las tierras de manera diferente. Un día, mientras caminaba por el terreno que su padre había tratado de cultivar por muchos años, una idea comenzó a gestarse en su mente, como una chispa en medio de la oscuridad. ¿Y si, en lugar de seguir luchando contra el terreno árido, trataba de sacarle provecho de una manera distinta? Abelardo se detuvo en medio del campo mirando las montañas que rodeaban la finca, las mismas montañas que su padre había trabajado durante años sin éxito. Se sentó en una roca y comenzó a imaginar el lugar bajo una nueva perspectiva. En lugar de continuar con el ciclo sin fin de cultivo, pensó, ¿por qué no explorar lo que la tierra ya tenía para ofrecer? Si el suelo no era apto para la agricultura, tal vez las piedras, las rocas y la tierra podían tener otro valor. Decidió que buscaría una oportunidad para convertir la propiedad en una cantera. Si encontraba minerales, podría ser su oportunidad para cambiar el rumbo de su vida y la de su familia.
podrían convertir ese terreno en una mina que no solo le trajera ingresos, sino también le diera una base sólida para reconstruir todo lo que había perdido. La idea era arriesgada, lo sabía muy bien. La posibilidad de encontrar minerales en esa tierra era incierta, pero Abelardo no tenía nada que perder. Si su padre nunca había logrado encontrar algo valioso en esas tierras, él sería el que intentara aprovechar lo que quedaba. Esta vez, no solo iba a luchar por mantener a su familia a flote, sino que iba a luchar por construir un futuro basado en algo real, algo que tuviera el potencial de cambiar su destino. Decidió entonces que buscaría la autorización del Estado para explorar la tierra en busca de minerales. Se puso en contacto con ingenieros y geólogos y pronto comenzó a recibir el asesoramiento necesario para realizar una evaluación del terreno. El proceso fue lento y lleno de incertidumbre, pero a medida que pasaban los días, Abelardo se sentía más motivado. Sabía que no era un camino fácil, pero también comprendía que, si lograba tener éxito, las recompensas serían incalculables. Si encontrara minerales, podría transformar esa tierra estéril en una mina productiva. Sería el giro radical que necesitaba para salir del círculo vicioso en el que había estado atrapado casi toda su vida. Pero si no tenía suerte, al menos habría intentado algo distinto, algo que no fuera seguir con el mismo camino que su padre había recorrido sin éxito. Esta vez, Abelardo estaba decidido a cambiar las cosas, a tomar las riendas de su destino y a no dejarse vencer por las críticas de sus hermanos ni por los fantasmas del pasado. El trabajo que tenía por delante era enorme y las probabilidades de éxito no estaban a su favor, pero algo en su interior le decía que este era su momento, la oportunidad que tanto había buscado, y esta vez no iba a dejar que nada ni nadie lo detuviera. No solo luchaba por salvar a su familia, sino también por transformar su futuro y encontrarle una nueva forma de prosperidad a lo que su padre hasta ahora había fracasado. Abelardo, tras un largo periodo de lucha, finalmente había encontrado la fórmula para transformar la tierra de su padre en una fuente de ingresos. Empezó extrayendo material para construcción, vendiendo piedras y arena, y poco a poco con esos ingresos comenzó a nutrir las tierras que su padre había dejado en condiciones tan difíciles. El dinero que generaba le permitió reinvertir en la tierra, mientras también abría una mina para explorar más a fondo lo que el terreno podría ofrecer. Los primeros camiones alquilados, los pequeños triciclos que se encargaban de transportar el material, eran señales de que las cosas comenzaban a cambiar. Abelardo estaba logrando lo que parecía imposible y con su esposa, Elba, a su lado, no solo estaban resurgiendo, sino que estaban creando algo que podría perdurar por generaciones. Pasaron los meses y el negocio creció, pero lo que comenzó como una mina para extraer materiales de construcción pronto se transformó en una mina de metales preciosos. Fue un descubrimiento inesperado y a la vez extraordinario. La tierra escondía plata y oro en sus entrañas. Abelardo, lleno de emoción y determinación, comenzó a realizar los trámites necesarios para la apertura formal de la mina. Una vez que se formalizó todo, el negocio despegó rápidamente, impulsando a la familia a un nivel de prosperidad que jamás se habían imaginado. Esos días fueron un verdadero tiempo de gozo para la joven pareja. Abelardo y Elba sentían que por fin habían encontrado la estabilidad y el éxito que tanto habían buscado. Se sentaban juntos a la casa observando el trabajo que su arduo esfuerzo había generado. A pesar de las dificultades pasadas, el futuro parecía prometedor. «Nunca pensé que veríamos algo así», dijo Abelardo una noche mientras tomaba la mano de su esposa. «Esto es solo el principio, Elba. Hemos pasado por tanto y ahora todo comienza a cambiar». Elba, con una sonrisa, lo miraba con admiración y gratitud. «Lo que hemos logrado es gracias a ti, Abelardo, y sé que, aunque todo ha sido difícil, has hecho todo por nuestra familia. Estoy muy orgullosa de ti, del hombre que eres». Sin embargo, el destino les tenía preparado un golpe fatal. Esa tarde, el clima estaba lluvioso. Las lluvias habían convertido el camino hacia la casa en un terreno resbaladizo y peligroso. Abelardo y Elba, después de un largo día de trabajo, regresaban a casa en una camioneta, agotados pero satisfechos por lo que habían logrado. De repente, un animal apareció de la nada cruzando la carretera. Abelardo, al intentar esquivarlo, perdió el control del vehículo. La camioneta patinó y antes de que pudieran reaccionar,
se despeñaron por un barranco. La caída fue brutal y en un abrir y cerrar de ojos, la camioneta quedó volcada con los dos atrapados dentro sin posibilidad de escapar. El silencio del accidente fue abrumador y ni un alma se encontraba cerca para ayudarlos. A unos 20 kilómetros de la casa, en el corazón de la oscuridad, Abelardo y Elba perdieron la vida en ese trágico accidente. La noticia, cuando finalmente llegó al pueblo, devastó a todos, pero sobre todo a sus dos hijos, Manuel y Emiliano, que se encontraron entonces huérfanos a una edad temprana, sin poder comprender aún la magnitud de lo sucedido. Manuel, con solo 17 años, se encontraba completamente perdido en su dolor, pero sabía que debía ser fuerte. Aunque joven, sus padres le habían enseñado todo lo que sabían sobre el negocio, y a pesar de su corta edad, había aprendido a manejar las operaciones. Cuando recibieron la noticia del accidente, Manuel se quedó en silencio, observando la mina a lo lejos, el lugar que su padre había hecho prosperar, y pensó: ¿cómo voy a seguir adelante sin ellos? Emiliano, su hermano menor, aunque aún no comprendía del todo lo que sucedía, sentía la tristeza en el aire. No dejaba de mirar a su hermano como buscando consuelo. Durante los días que siguieron al funeral, el dolor era insoportable. La casa se llenó de silencio, de preguntas sin respuestas, mientras Manuel se enfrentaba a la pesada carga de seguir adelante con lo que sus padres habían dejado. Los dos hermanos no sabían cómo lidiar con la ausencia de sus padres, pero Manuel entendía que el negocio que ellos habían creado era la única salvación. No podían dejarlo ir, no podían rendirse. Si bien las lágrimas caían en su rostro, había algo más profundo en su interior que lo mantenía de pie: la responsabilidad. La única persona que parecía comprender lo que los chicos necesitaban era la señora Justina, la madre de Abelardo. A pesar de sus años y de los años de tensiones familiares, doña Justina nunca dejó de estar cerca de los dos hermanos. Les ofreció refugio, consuelo y sobre todo atención. «Ustedes no están solos», les dijo, mientras los abrazaba. «Su madre y su padre me dejaron a ustedes y yo no los voy a abandonar, no mientras tenga vida». Pero no todos compartían esa misma actitud. Los hermanos mayores de Abelardo, los tíos de los chicos, aquellos que siempre habían albergado celos y resentimiento hacia él, no podían ocultar su molestia. Los años de rencor se habían acumulado y no sabían disimular su envidia. Cada vez que llegaban a la casa no dejaban de soltar palabras hirientes hacia los chicos, como si les molestara ver cómo el negocio que tanto despreciaban ahora estaba en manos de aquellos jóvenes y prosperaba. «Mira cómo les va ahora, ¿verdad?», murmuraba uno de los hermanos de Abelardo mientras entraba en la casa. ¿Quién diría que después de todo este tiempo la fortuna le sonreiría al soberbio que nunca quiso saber nada de este negocio? Manuel, con voz temblorosa pero firme, les contestó: «No hablen si no saben. Mis padres hicieron todo esto por nosotros y yo voy a seguir adelante con su legado. No quiero oír más comentarios como esos». Emiliano, aunque más pequeño, sentía la tensión en el aire y aunque no entendía completamente el odio de sus tíos, sí sentía la pesadez de sus palabras. Pero lo que más le dolía a los hermanos era que, a pesar de todo, los mismos que criticaban a sus padres eran los que dependían de ese negocio. Un porcentaje de las ganancias iba destinado a sus cuentas bancarias, sin que los sobrinos lo supieran completamente. «Qué irónico, ¿verdad?», comentó Manuel, mirando a su hermano en silencio mientras observaba a sus tíos. «Ahora se aprovechan del trabajo de papá, pero nunca lo reconocieron. Nunca vieron lo que sacrificaron para que esto creciera». A pesar de todo, Manuel y Emiliano sabían que no podían rendirse, tenían un legado que preservar. Y aunque las críticas y la envidia de los demás los hacían sentir pequeños y vulnerables, sabían que, al final, la mejor venganza era hacer que el negocio prosperara aún más, como lo habían soñado sus padres. La historia continuaba cobrando un giro dramático y tenso. Manuel y Emiliano, a pesar de haber crecido enfrentando dificultades, sentían cómo la carga de la responsabilidad de mantener el negocio familiar se les venía encima, sobre todo con la muerte de sus padres y la salud deteriorada de doña Justina. Las tensiones con los tíos, que siempre habían mostrado una aversión disfrazada de indiferencia hacia ellos, comenzaron a afectar aún más su ánimo. A pesar de todo lo que habían logrado y de haber hecho crecer la empresa,
Los sobrinos se sentían cada vez más incomprendidos y, lo que es peor, rechazados por su propia familia. A los hermanos Dodson no les resultaba fácil entender el resentimiento que sus tíos les mostraban. A pesar de que ellos eran los herederos legítimos del negocio de su padre, los hermanos mayores de Abelardo nunca pudieron ocultar su envidia. En su mente no podían concebir que el trabajo de su hermano, el negocio que Abelardo había levantado, estuviera ahora en manos de sus hijos, dos jóvenes que aún no llegaban a la adultez. Para ellos era como una especie de humillación, como si el hecho de que los sobrinos, aún tan jóvenes, fueran los responsables del legado, fuera un recordatorio de todo lo que ellos habían podido lograr, pero que no lo habían hecho. Sin embargo, la determinación de Manuel y Emiliano era inquebrantable. Sabían que debían seguir adelante, pero no podían rendirse, especialmente por su abuela, doña Justina, que siempre había sido su roca. A pesar de todo, ella era la única que les ofrecía refugio y consuelo, aunque en ocasiones ellos mismos se sentían atrapados entre la necesidad de independencia y el deseo de no dejarla sola. «Abuela, no te preocupes, queremos quedarnos contigo, te prometemos que no te dejaremos sola», le decía Manuel una y otra vez, mientras trataba de calmar sus propios miedos. Pero también en sus corazones había un anhelo de cambio, de empezar de nuevo, de vivir más tranquilos, fuera de la presión de los comentarios de sus tíos y la carga de la empresa. Pensaban en comprar un terreno cerca de la mina, construir una nueva casa para ellos para poder seguir con el negocio sin estar constantemente bajo la mirada crítica de la familia. Doña Justina, sin embargo, se aferraba a ellos con toda su alma. Sabía que su salud estaba en declive, pero también entendía que si algo quedaba por hacer, era darles el apoyo que tanto necesitaban. «Mis hijos, mis nietos, no quiero que me dejen sola. Yo los cuidaré como pueda, les prometo que lo haré», les rogaba, con la voz quebrada por el cansancio. Con esas palabras, los hermanos no pudieron decirle que no. Decidieron entonces quedarse, aun cuando en el fondo deseaban tener una vida menos marcada por los conflictos familiares. En los días siguientes, la presión de las responsabilidades creció. La mina seguía produciendo, el negocio florecía, pero todo parecía perder sentido cuando la salud de doña Justina empeoró. Un año después, cuando uno de los hermanos alcanzó la mayoría de edad, doña Justina cayó enferma, gravemente. Los médicos diagnosticaron que su cuerpo estaba sucumbiendo a la decadencia propia de su edad, pero sus hijos no podían evitar sentir que había algo más detrás de su enfermedad, que era en realidad un abandono por la falta de apoyo de los hermanos de Abelardo. A pesar de que la familia había pasado por tantas dificultades y pérdidas, ellos seguían marcados por la sospecha y el resentimiento. La noticia de la enfermedad de la matriarca de la familia llevó a los tíos, a los hermanos, a regresar al pueblo. Los años de diferencia y celos no habían hecho mella en su carácter. Las visitas de los hermanos mayores de Abelardo a la casa de doña Justina no era para ofrecer consuelo, sino para juzgar, como siempre lo hacían. Los tíos llegaron con una actitud fría, distante, no se acercaron a sus sobrinos, como si no existieran, ignorándolos por completo. Pasaron directamente a la habitación donde doña Justina se encontraba, respirando con dificultad, arrastrando los últimos suspiros de una vida llena de sacrificios y amor. A los tíos no les importaba su madre, su única preocupación era culpar a alguien por su estado. A pesar de que los médicos les habían explicado que su madre sufría de una decadencia propia de su edad, ellos seguían buscando culpables. «Seguro que fue por todo el estrés de ver cómo los hijos de Abelardo llevan las riendas de esta empresa», comentó uno de los hermanos con voz cargada de veneno. «¿Por qué siempre tuvieron que ser ellos? ¿Por qué no se nos dio la oportunidad de hacer algo por el negocio de papá? Mira ahora cómo estás». Manuel había escuchado a su tío hablar de esa manera. Se acercó a ellos, pero antes de que pudiera decir algo, su hermano Emiliano lo detuvo. «¿Por qué siempre tenemos que ser los culpables?», dijo Emiliano, con voz firme pero triste. «Si nuestra abuela se enfermó, no fue por nosotros, fue por los años de trabajo, de sacrificio, de mantener un legado que ustedes nunca quisieron reconocer. Ustedes se quedaron con las manos vacías y ahora, cuando todo está en su mejor momento, vuelven a aparecer, pero solo para criticar». Los tíos, al escuchar esto, sin embargo, no se inmutaron ante las palabras de los jóvenes.
El resentimiento los consumía y no podían comprender que ellos, los sobrinos a tan temprana edad, estuvieran tomando el control de todo lo que sus padres habían logrado. Después de algunas horas en la habitación de doña Justina, los tíos decidieron irse sin mostrar ningún interés en la salud de su madre. El desprecio, como siempre, dominaba sus corazones. Los hermanos Dodson se quedaron allí, mirando cómo la familia, que tanto los había menospreciado, se marchaba sin dejar un rastro de cariño. Los primos de Manuel y Emiliano, que los acompañaban en la habitación, no se atrevieron a decir una sola palabra. Parecía que la tensión y la rivalidad estaban demasiado arraigadas para que pudiera haber algún atisbo de empatía entre ellos. Manuel y Emiliano, los hermanos Dodson como eran conocidos, y su abuela, ya sin fuerzas, se quedaron solos, enfrentando un futuro incierto pero sin dejar que la envidia de los demás los derrotara. Aunque el camino era largo y las dificultades seguían acechando, sabían que el legado de su padre estaba en buenas manos y que ellos, aunque jóvenes, serían capaces de continuar con la obra que Abelardo había comenzado. El día que doña Justina exhaló su último suspiro, Manuel y Emiliano se sintieron vacíos, como si una parte de ellos mismos se hubiera ido junto con su abuela. La tristeza era indescriptible, pero lo peor aún estaba por venir. Durante el funeral, cuando todos los asistentes se acercaban a ellos para ofrecer condolencias, los hermanos apenas podían sostener la compostura. Había algo en el aire, algo que se sentía aún más amargo que la pérdida misma. Era la humillación que sus propios tíos estaban a punto de hacerles pasar. Los murmullos de los parientes, en su mayoría los mismos que nunca mostraron interés por ellos, se hicieron eco en el ambiente. Nadie les permitió hablar en el funeral, como si su dolor fuera irrelevante. Cada mirada que les dirigían parecía estar cargada de desaprobación, y los comentarios, llenos de falsedad, se les clavaban como puñales invisibles. ¿Cómo la querían, verdad? A ella, y a nosotros, ¿quién nos quiere?, pensaba Emiliano mientras sus ojos se llenaban de lágrimas, sin poder entender lo que estaba sucediendo con su familia. Después del funeral, los hermanos regresaron a la casa de su abuela, esperando que el tiempo les permitiera sanar, que el ruido de los días siguiera su curso y la vida, de alguna forma, volviera a ser como antes. Pero pronto se dieron cuenta de que la paz nunca llegaría. La familia de su padre, los mismos que siempre le habían mostrado desprecio, tramaron algo mucho peor de lo que ellos imaginaban. Una mañana, mientras los hermanos aún dormían, agotados por el dolor, irrumpieron en la casa de doña Justina. Fueron sus tíos, acompañados de sus hijos, sin respetar nada, sin siquiera entrar por la puerta principal. Se presentaron en la casa de manera agresiva. «Esta es la casa de mi madre y de mi padre», dijo uno de sus tíos con una sonrisa burlona. «Ustedes aquí sobran. Tomen sus cosas y váyanse. Ya no hay nada que hacer. ¿Acaso creen que su dinero robado les permitirá quedarse aquí?» Manuel y Emiliano no entendían lo que pasaba. Simplemente se quedaron paralizados. Intentaron hablar, razonar, recordarles que todo lo que tenían les pertenecía por derecho, pero sus palabras no hicieron mella. Era como hablarle a las mismas paredes. Finalmente, resignados, no tuvieron más opción que tomar lo poco que poseían y marcharse. Sin un plan claro en ese momento, y ante lo que se le había presentado de esa manera, decidieron dirigirse hacia la mina, el único lugar que aún les daba refugio. Allí tenían los cuartos de los obreros, y aunque no era mucho, al menos sería un espacio donde quedarse. No podían más que seguir adelante. Llamaron al abogado, pero la señal no era suficiente para que la llamada llegara. El teléfono se apagó y no insistieron más. Lloraron en silencio amargamente por lo que les había pasado, caminando entre el bosque que separaba las tierras agrícolas de la finca de su abuelo y los terrenos montañosos de la mina. Cada paso que daban les parecía más pesado que el anterior. En sus corazones, el dolor por el rechazo familiar era casi insoportable, pero su voluntad era fuerte. Sabían que su lucha apenas comenzaba. Lo que ellos no sabían, lo que les aguardaba, era un cambio inesperado. Mientras ellos seguían su jornada en la mina trabajando con las manos sucias y el alma agobiada, el abogado un día finalmente llegó con noticias que lo cambiarían todo. Había leído el testamento, el cual había sido redactado por su propio abuelo mucho antes de morir y ratificado por su abuela mientras aún tenía fuerzas. Sorprendentemente, doña Justina y su esposo,
habían decidido legarles la casa, la finca y la mina a los hermanos Dodson, mientras que las tierras agrícolas pasaban a ser propiedad de sus tíos. El abogado les explicó que el testamento había sido leído en su ausencia, ya que el deseo de su abuela había sido claro. A pesar de todo, los tíos no aceptaron la decisión, pero interpusieron un juicio que finalmente fue en vano. El legado de su abuelo había sido firme y claro, y la voluntad de su madre fue reafirmada con su firma poco antes de fallecer. La ley estaba de su lado. Los hermanos, a pesar de la desgarradora pérdida, ahora se encontraban con una nueva oportunidad, un terreno firme sobre el cual empezar a reconstruir su futuro. Con el tiempo, la mina se expandió aún más. El negocio creció como nunca antes y con ello también lo hicieron sus ingresos. Los hermanos Dodson compraron vehículos con mayor capacidad para extraer los minerales de las profundidades de la tierra y de las montañas. No solo las máquinas fueron mejoradas, sino también se expandió el equipo de trabajo, quienes gracias a los hermanos comenzaron a prosperar. Sin embargo, el éxito nunca cambió su esencia. La humildad de Manuel y Emiliano seguía intacta y el compromiso con el legado de sus padres era aún más fuerte. Pero lo irónico de todo fue que, mientras los hermanos prosperaban, los tíos de ellos no pudieron llevar adelante los más de 50 hectáreas de tierra que habían heredado. Las tierras agrícolas, lejos de darles la estabilidad que esperaban, terminaron siendo un lastre. Finalmente un hombre se presentó en la puerta de la casa de los tíos, ofreciéndoles dinero a cambio de las tierras. Lo que ellos no sabían era que este hombre había sido contratado por los hermanos Dodson, quienes se habían enterado de la oportunidad. Así, sin que los tíos se dieran cuenta, las tierras que tanto deseaban y que en un momento pensaron que serían la clave de su éxito, fueron vendidas al mejor postor. Los hermanos Dodson, con el negocio floreciendo, con la mina y la finca bajo su control, no podían evitar la tristeza que les embargaba al ver que los tíos, en su envidia, nunca les habían mostrado el cariño ni el respeto que merecían. Sin embargo, lo que les quedaba claro era que al final el destino no los había derrotado, y el legado de su padre, de Abelardo, se mantenía intacto al igual que el de su abuelo. Aunque el camino había sido tortuoso y lleno de obstáculos, la victoria era suya. Sin embargo, a pesar de todo, el vacío emocional nunca se llenó del todo. La familia siempre sería un tema sensible, pero al menos ahora podían seguir adelante con la cabeza en alto, sabiendo que, al final, el trabajo de su padre había dado frutos y que ellos habían cumplido con el legado y la memoria de su abuelo. Atrás había quedado aquel bochornoso incidente y el peor día de sus vidas cuando les tocó caminar entre la maleza y llorar amargamente después de que sus tíos los echaron de casa. Qué poderosa y aleccionadora historia, mis queridos seguidores y seguidoras. Espero que hayas podido disfrutar de esta historia como yo y que te quedes, porque aún hay una historia más que viene a continuación. ¿Cuántas veces en la vida hemos tomado decisiones apresuradas, cegados sin saberlo por simples deseos o sentimientos vanos? Para cuando nos hemos dado cuenta de las cosas que hemos hecho, ya ha sido demasiado tarde, y es allí donde el arrepentimiento muchas veces no alcanza para resarcir las consecuencias de nuestras acciones. Atesorad este pensamiento mientras escuchas y ves la siguiente historia. Al quedar en coma la anciana, los hijos vendieron su casa sin imaginar lo que allí había. Eran las 2 de la mañana y Josefina tocaba con insistencia la puerta de la única farmacéutica en el pueblo. Estaba desesperada. Tras insistir, la dueña del negocio abrió la puerta y entonces ella desfalleció a los pies de la mujer. Era su marido don Anselmo y su hijo mayor Eustaquio quienes hervían en fiebre. Recientemente les habían dado de alta, sin embargo, habían recaído y ambos habían convulsionado al mismo tiempo, desatando su desesperación luego de que ellos se desmayaran. Tenía a sus 2 hijos más pequeños durmiendo y por eso se había atrevido a salir raudamente. La farmacéutica sabía que era su única esperanza, por lo que la acompañó hasta su casa. Sacó su moto y llevando medicamentos salieron de regreso a la casa en el campo. Al llegar, la farmacéutica logró estabilizar a su marido, pero Eustaquio, su hijo mayor, no se reponía. La desesperación volvió a ella.
Intentaban reanimarlo, pero nada parecía traerlo de vuelta a la vida. La farmacéutica hizo todos los intentos reanimándolo. Oprimió su pecho cuantas veces pudo, le dio respiración de boca a boca, sin embargo nada parecía traerlo de vuelta. Josefina estaba en pánico, pero aún así reprimió su miedo y se acercó a su hijo para reanimarlo. Llorando lo cacheteó y lo sacudió. Era su hijo mayor y su primer hijo. Ella lo amaba con intensidad de una madre que sabe lo que le ha costado hacerlo crecer. Apenas si tenía 14 años, toda una vida por delante, y se estaba yendo de su vida en ese momento. En el hospital, este se había rehusado a recibir inyecciones, por lo que solo pastillas había tomado. Sin embargo, el médico le había advertido que por lo complicado de la infección, él debería recibir inyecciones al igual que su padre. Anselmo no había querido, pero viendo a su hijo quiso darle el ejemplo. Por eso había resistido, pero Eustaquio no. Tras unos minutos, Josefina perdió la cordura y haciendo puño golpeó en el pecho de su hijo, gritando que por favor no se muriera. Entonces, ante la mirada atónita de la farmacéutica y de incluso Anselmo, que había vuelto en sí, para solo darse cuenta que su hijo estaba allí sin vida, ahora lloraba porque sabía lo que eso significaría. Eustaquio dio un respiro ahogado y volvió a respirar. Lo tenían en una tina con agua fría. Entonces la farmacéutica le puso 2 inyecciones. Eustaquio no hizo resistencia esta vez por la debilidad que tenía. Así, para cuando rayó el alba, todos estaban en silencio. La farmacéutica cobró sus servicios y se fue de regreso a su negocio para abrir temprano. En la mesa, mientras Eustaquio aún dormía, su madre Josefina lo observaba muy de cerca. Anselmo salió al trabajo y los 2 hijos últimos de ella estaban listos para ir a la escuela. La escuela no quedaba muy lejos, así que para ellos estaba bien. Josefina sabía que noches previas a lo sucedido, ellos habían amanecido mojados por la lluvia. A raíz de eso, tanto su marido como su hijo mayor, quienes fueron los que estuvieron arreglando el techo para evitar que sus hermanos menores se mojaran, se habían enfermado a causa de eso. Ese sería el evento más triste que tendría después de su lucha ardua por darle a sus hijos un mejor techo donde protegerlos. Desde aquel día se prometieron tanto ella como su esposo trabajar juntos, unidos, para poder tener un mejor lugar donde vivir. Josefina había heredado sus tierras de parte de su padre y luego él se las dejó. Lamentablemente, ella y su marido habían tomado decisiones para rentar las tierras, pues no sabían cómo cultivarlas. Con 10 años rentadas, ella construyó su casa y les dio un mejor lugar a sus hijos. Envió a sus hijos a la escuela, compraron las cosas que necesitaban y así vivieron esos 10 años que se pasaron muy rápido. Estaban aliviados por ese tiempo. Ahora podrían sembrar ellos la tierra después de conocer cómo podrían sacarle mejor beneficio. Parecía que la fortuna les sonreía. Lo que ellos jamás esperaron fue que el río se llevara parte de sus sembríos, además que ese mismo año, Anselmo caería gravemente enfermo. Josefina estaba asustada. Los viejos recuerdos de su experiencia con alguna persona que amaba muy cerca de la muerte estaban frente a ella nuevamente. Desde ese día, los días de verano no parecían tener el mismo color de siempre. Anselmo tenía que viajar al pueblo más grande donde le estaban haciendo exámenes más exhaustivos. Salir en moto, luego caminar hasta el paradero de buses era agitador y suponía un gran trajín para los esposos. Como solía pasar en el pueblo, habían curanderos que Josefina conocía y quienes habían prometido sanarlo en primera instancia. Por un tiempo él había parecido recobrar algo de fuerzas y todos pensaron que ya estaría sanándose, pero nada estaba más lejos de la realidad que eso. Para cuando la desesperación los invadió nuevamente, Josefina iba de viaje a la ciudad Libertad. Allí, un hospital especializado en enfermedades que para muchos eran raras. Ellos tenían especialistas. Al someterse a una tomografía general, descubrieron que ya era demasiado tarde. Josefina se balanceaba hacia adelante y hacia atrás. No lo podía creer. Estaba empapada en llanto. Su compañero estaba condenado a morir, solo porque ella había tardado mucho. Los charlatanes los habían dejado sin dinero y ahora que realmente se necesitaba el dinero, ya no había. Les tocaría nuevamente arrendar sus tierras. Su historia de amor siempre había sido ejemplar.
Pero Anselmo no le había enseñado a Josefina cómo actuar en una situación así, porque nunca se habían imaginado que sus días podrían acabar de esa manera. En una silla de ruedas llegaba el hombre que por muchos años había sido su compañero. Ella limpió sus lágrimas. Él jamás había llorado, pero ahora sí lo estaba haciendo y frente a ella. Y no era para menos. Con suerte viviría 1 año. La metástasis había avanzado y estaba muy cerca de partes vitales que para él ahora simbolizaban la muerte. Sin fuerza más que sensaciones de asfixia, dolor y llanto, la casa bonita que habían construido se envolvió en un sentimiento de pena y tristeza. Su hijo mayor Eustaquio estaba estudiando en ese momento. Casi terminaba su carrera, mientras que su padre agonizaba en casa. De esto nada ellos sabían, pues su madre había intentado no poder decirles la realidad que ahora les tocaría vivir. Sin embargo, por las circunstancias que les sobrevendrían, poco a poco los pequeños y también el hijo mayor se enterarían de la triste realidad. Sus hijos habían entrado en la adolescencia y ahora solían estar fuera con sus amigos. Por alguna razón preferían no estar allí con su padre en esos últimos días, y es que ignoraban la realidad que ahora les acechaba. Al principio el dolor para Josefina de ver a su marido marchitarse con el pasar de los días fue muy grande, pero conforme fue pasando el tiempo, parecía que el dolor le era administrado a ella en dosis pequeñas hasta que lo lograba superar. Tener que ver a su marido dormir todo el tiempo, solo despertar para comer ya no era vida. Josefina, de tener tanto temor, tuvo que enfrentar esa realidad sola. Ella siempre había sido temerosa, pero ahora nada parecía impresionarla. Una mañana, mientras sus hijos se alistaban para ir a la escuela, Josefina le dio de comer a su marido. Anselmo hizo el esfuerzo de bendecir a sus hijos antes de ir a la escuela y se despidió de ella, y luego recibió su medicina. Nadie imaginaba que esa sería la última vez que su padre comería y se despediría de ellos y los vería irse. Esa mañana, cuando Josefina despidió a sus 2 hijos adolescentes, ingresó a su habitación para observar a su marido supuestamente dormir, sin imaginar que él ya se había ido. Josefina se dio cuenta, le tocó el pulso y muy lejos de asustarse sintió que por primera vez era lo mejor. Le dio un tierno beso y salió en busca de ayuda para llevar a su marido al hospital o que un doctor certificara su deceso. Su tranquilidad mientras iba por el sendero que conducía hasta la estación era impresionante. Cómo el dolor diario de haber visto a su marido sufrir por tanto tiempo había hecho que ella, una mujer fuerte, era verdad que se había enfrascado en cuidar más a su marido que a sus propios hijos, pero era su deber. Él había sido un buen compañero, fiel, trabajador y amoroso con ella y con sus hijos. Los buenos recuerdos le vinieron a la mente, su noviazgo, su matrimonio precario pero muy significativo, cuando juntos construyeron su casa. Una vieja barraca que el padre de Josefina les había dejado. Los interminables abrazos, todos eran recuerdos bonitos. La llegada de cada uno de sus hijos. Ella no quería recordar cómo habían acabado los días de Anselmo. De hacerlo, destruiría la imagen que ella había construido en su mente de él. El que él haya caído enfermo y que ella haya brindado el soporte necesario, determinó que había sido para fortalecer más su amor por él, así como el fortalecimiento de ella misma ante muchas cosas simples de la vida que antes le causaban miedo y pánico habían llegado a su fin. La noticia llegó a muchos que lo habían conocido y que supieron que era un buen hombre. Su hijo regresó de la ciudad para acompañar a su madre, al igual que los hijos adolescentes. Allí estaban acompañando a su madre en su dolor. En el entierro de su padre, ellos fueron los que lloraron de manera desgarradora, pero Josefina observaba todo con un alivio que nadie comprendía. Después de una larga agonía de su marido, que duró más de 1 año, ella pensó que se iría rápido su esposo, pero no fue así. Duró más de 1 año y 7 meses para ser más exactos. Ella tenía consuelo en saber que su marido estaba descansando ya de su dolor. No era vida la que tenía ya. Al terminar el sepelio y con el pasar de las horas, sus hijos la acompañaron, pero eso solo duraría unas horas. Sus hijos menores se alistaban para ir a la ciudad nuevamente, y en breve Josefina se quedaría sola. Desde ese momento, su vida estaría plagada de sucesos dolorosos, pero ahora por sus hijos, quienes al ver lo que había en la ciudad, habían decidido vivir allí apenas terminaron sus carreras.
Josefina había esperado que cuando ellos terminaran sus carreras y vinieran a vivir con ella, la casa era grande y no hacía falta más nada que fuerza de hombre para salir adelante en el negocio de las tierras. Pero eso jamás sucedió. Uno a uno se excusó diciendo que tenían mejores oportunidades que jamás antes habían recibido allí. Había sido su hermano mayor, Eustaquio, quien les había conseguido ese empleo. Ahora solo visitaban a su madre en los días festivos, como cumpleaños y alguna reunión como las graduaciones. Sin embargo, el resto de días, Josefina la pasaba muy sola. En ese momento quería gritarle a sus hijos que ellos estaban siendo ingratos con ella. Ella quería decirles que se habían olvidado de que ella había hecho grandes sacrificios por ellos. Quería decirles en cualquier oportunidad que ellos llegaran, pero tenía temor de ahuyentarlos y alejarlos más de lo que ya ellos estaban. Cuando ellos venían en los días de cosecha de maíz, ella olvidaba lo ingratos que habían sido con ella, así que sin pensar más en eso, decidía olvidarlo y tratarlos como reyes. ¿Qué más podría hacer? Ellos actuaban de una manera muy indolente. Ahora estaban enamorados, y eso ella no se lo había visto venir. Sin embargo, era la ley de la vida. Ella quiso que su hijo no la pusiera al margen de todo. Su madre buscaba acercarse ya que ellos habían hecho sus vidas prácticamente en la ciudad. Eustaquio se comprometió. Su madre le proporcionó un dinero para eso. Había vendido parte de sus tierras para poder subsistir y de allí le quedó un dinero que le obsequió a él. Todo parecía bonito, pero Eustaquio empezó su vida en la ciudad. Su madre le había ofrecido que haga su casa allí cerca de él. Él era ingeniero agrónomo, pero su mujer se quejó por los mosquitos y otras cosas que allí en el campo habían, que les faltaba a escuelas modernas y de la misma gente que vivía allí. Por esa razón iban a verla por Navidad y luego su cumpleaños. Josefina ya no recordaba cuándo había sido la última vez en que sus hijos se habían sentado sin prisa a comer tranquilos con ella, a ayudarle con los animales, a ayudarle con las compras y muchas cosas que ella estaba olvidando porque los ingratos de sus hijos se habían distanciado. Los cambios en su vida habían venido en una avalancha y aunque solía extrañarlos, una fuerza interna que había recibido años atrás, cuando ella había cargado no solo con la responsabilidad de sostener a su familia, sino también de ver a su marido los días que éste había agonizado, había obtenido de allí esa fuerza que ahora la sacaba adelante. De las 10 hectáreas de tierra, como ella no podía trabajarlas y para poder subsistir ya había vendido hasta 9 y el dinero se le seguía acabando y sus hijos no le enviaban ni propinas. Ella había esperado que ellos hicieran las cosas de manera voluntaria, pero nada de eso ocurría. En lugar de eso, allá cada día se embarcaban en préstamos para sus propias casas, en créditos para vehículos y así estaban cargados ahora de responsabilidades y preocupaciones que les impedían concentrarse en lo que su madre necesitaba. Josefina no quería incomodarlos, por eso permanecía a la espera que ellos mismos entraran en razón, pero eso no ocurría. El tiempo transcurrió, ya ahora ella tenía 77 años. La única hectárea que le quedaba la usaba para criar gallinas y que le dieran huevos. Así, a pesar de su edad, aún hacía intentos para no vender lo único que le quedaba, porque pensaba, si un día mis hijos se quedan sin nada, al menos tendrán estas tierras para refugiarse de las tempestades de la vida. Ella misma había pasado por muchas circunstancias de la vida en las que ella añoraba que alguien le brindara algún tipo de soporte. Recordó que lo único que le había ayudado a sobrevivir todo este tiempo habían sido las tierras que su padre le había dejado en modo de herencia, siendo ella la única hija. El tiempo y sus adversidades no la habían pulido solo por querer. Estaba hecha para atravesar muchas circunstancias más. Ya había sobrepasado lo peor, hasta el abandono en cierta manera de parte de sus hijos. Ella recordó que cuando se había desvivido por ellos, ella había sacrificado las tierras de su herencia para poder protegerlos con una mejor casa para sus hijos, y además de apoyarlos en etapas más importantes de estos, ahora así le estaban pagando. No quería verlo así, pero era una realidad y ya no podía ocultarla. Aunque le dolía mucho que sus hijos ya no vinieran a verla, sabía que si un día ella moría, al menos les dejaría una casa y una hectárea de tierra para que recordaran que su madre había pensado en ellos. Así transcurrieron los años y Josefina recibió una oferta de negocio.
Alguien estaba interesado en rentar sus hectáreas por alguna razón. Le dejaría que siga criando sus animales y también le dijeron que podría sembrar algunas temporadas. Josefina no lo podía pensar dos veces. Cada 6 meses recibía una cantidad de dinero. Al quedar sus tierras cerca de unas montañas, una empresa quería que pase parte de sus maquinarias por ese lugar y por esa razón le darían ese dinero. Josefina estaba entrada en años ya, por lo que el dinero que recibía era más que suficiente, por lo que sin saber qué hacer con su primer cheque, arregló lo más bonita que pudo su casa. Se organizó con otros vecinos para que el lugar mejore sus caminos. Luego las escuelas de primaria y secundarias fueron equipadas con mejor tecnología. Josefina quería mejorarlo con el fin de que sus hijos vinieran allí y que sus nietos fueran enviados a esas escuelas, o que al menos sus hijos lo pensaran. El lugar era hermoso, tranquilo, a diferencia de la bulla en la ciudad. La contaminación y todo el estrés que eso produce no existían allí. Ella lo logró. La empresa que se instalaría cerca era una empresa de minerales. Josefina aún tenía mucho dinero, no creía que decírselo a sus hijos fuera una buena idea, por lo que emprendió un nuevo negocio, la crianza de gallinas ponedoras. Con ayuda de un vecino sacó sus productos al mercado y fue más que suficiente para que ella pudiera embellecer no solamente su casa y sus tierras, sino también la escuela y los alrededores del pueblo. En plena vejez, se convirtió en un ejemplo de bondad y caridad para muchos en el lugar. Esto la mantuvo entretenida. Olvidó por bastante tiempo que sus ingratos hijos la habían abandonado, pero el cuerpo no es eterno y una fría mañana el invierno la sorprendió. Se sentía cansada y por momentos tenía mareos. El trabajo a su edad la estaría afectando, pensó. Sin embargo, la noticia que le darían sería aún más devastadora. Josefina había estado consumiendo mucho café y por ende azúcar en exceso. Eso la llevó a una diabetes silenciosa que poco a poco la dejaría sin nada más que hacer. Sentada en una banca afuera del nosocomio, pensaba en que su vida corría peligro, pero también en lo que ella les dejaría a sus hijos. Quería mostrarles que ella había sido una buena madre. Quería que ellos se conmovieran, pero al parecer su proyecto no se concretaría. Había recibido medicación, pero su ritmo de vida que ella ahora tenía la mantenía alerta siempre, por lo que quedarse sin hacer nada le producía una depresión. Así que, como no podía estar quieta, de vez en cuando, estando medicada y aún con cosas por hacer, hacía desarreglos en su alimentación, detalles que al final le pasaron factura. Fue un jornalero quien unos días después se percató que ella estaba tendida en el suelo. Josefina fue llevada nuevamente al hospital. Sus hijos fueron avisados, pero al tardarse ellos, Josefina tuvo que ser inducida a un coma para procurar mantenerla con vida. Por su edad era difícil que se le realizara una operación, al menos en ese momento. Llorando entraba uno por uno sus hijos. El obrero les dijo que en el camino ella le había dicho, antes de caer en un coma, que aún no se podía morir porque no había terminado de hacer sus cosas. Al no saber sus hijos lo que eso significaba, no prestaron atención. El médico salió y le dio la noticia entonces que su madre estaba en coma. Ellos no quisieron escuchar los detalles, parecía que ya todo estaba consumado. Lloraron de una manera desgarradora, pero luego rápidamente se reunieron los tres. Estaban muy desencajados, pero ellos empezaron uno a uno a decir que no podían quedarse con la casa de su madre. Además, ellos recordaban que las tierras de su madre, al no haber alguien que se haga cargo de ellas, habían quedado desoladas. La casa también, la última vez que la habían visto, estaba muy vieja, despintada y casi abandonada. De la granja solo habían quedado algunos animales, así como el pueblo en sí, que estaba muy olvidado. Con esa idea ellos se habían quedado, por lo que los tres decidieron que su madre debería ser desconectada, incinerada y que la casa sería puesta en remate. El obrero, quien había entablado una amistad con la anciana, no lo podía creer. Sin embargo, al escucharlos y al verlos, guardó silencio. Los hijos quedaron en quedarse allí haciendo guardia con su madre, pero si no volvía en sí en unos días, ellos dejarían todo en manos de Dios, o sea, la desconectarían y se irían del pueblo. Ellos ciertamente habían recibido mucho de su padre y su madre en esos días de pena y pobreza que les había tocado vivir. Su madre se había esforzado por ellos, pero por alguna razón sentían
que ellos no deberían continuar con una vida así. En la ciudad, esta les había abierto puertas que jamás ellos se habían imaginado, por lo que volver al pueblo para ellos significaba un retroceso más que un progreso. Ya habían visto lo que la ciudad les había ofrecido. Amanecer bajo la lluvia, mosquitos y sin tecnología no les parecía algo bueno para ellos ya. Los tres estaban muy ocupados en sus proyectos personales y dijeron que darían la propiedad a un agente de ventas y que al final se repartirían el dinero entre los tres. 3 días después, a las 3 de la mañana exactamente, el hijo menor que hacía guardia observó a su madre conectada por última vez. Era el último día que se habían dado plazo. Sentía cierta pena, pero también estaba el hecho que en la ciudad estaban sus proyectos detenidos a causa de la enfermedad de su madre. Contratos con empresas, entre otros que habían quedado en stand-by. En esa hora llegaron sus hermanos. Apurados ellos dijeron que la casa ya la habían ido a tasar un vendedor de casa y propiedades, así que todo estaba listo. Los tres se fueron a la oficina del doctor principal del director del nosocomio. Allí manifestaron los tres casi llorando que su madre sea desconectada e incinerada. Ellos llevarían sus cenizas al día siguiente. Manifestaron que habían visto a su padre agonizar mucho tiempo en vano y ahora su madre no merecía estar en esas circunstancias. Diciendo esto salieron, pues tenían asuntos pendientes en el centro poblado. Se encontrarían con el hombre que compraría la casa. Ese día nadie hizo guardia, mientras el médico quedó sorprendido por la manera tan fría en que ellos habían sopesado sus responsabilidades en la ciudad con sus responsabilidades como hijos. El médico sabía que una arteria principal se había obstruido producto de un coágulo. Operar a Josefina sería lo mismo que desconectarla, pensó. Así que ideó un plan. Sus hijos no le dieron ni oportunidad de decirle que su madre podría tener una operación de alto riesgo, que aunque no habían garantías, sería lo mismo que desconectarla. El hecho era que al menos harían el intento por el amor que supuestamente le tenían. Sin embargo, ellos no quisieron escuchar. Unos días después, los hijos se encontraban en el notario, firmando la venta de la casa y las tierras que habían quedado, al igual que los animales y todo lo que allí había. Los tres salían como si se hubieran liberado de una carga. Iban a ir luego a recoger las cenizas de su madre. Ese era el plan, sin embargo, algo estaba por ocurrir que ellos no se lo creerían. Por alguna razón un remordimiento les entró luego de firmar los documentos. Eustaquio recordó sus días en la casa de su madre y haciéndoles la propuesta a sus hermanos les propuso ir a la casa por última vez. En el camino recordaban que ellos se habían adelantado en el precio. Una casa o tierras en ese lugar solía tener un precio que oscilaba entre los $100,000 a los $150,000, y ellos, para venderlo rápido, pidieron esa cantidad por todo, tal y como estaba. $100,000 habían recibido, dinero que se repartirían entre ellos. No les tomaría mucho tiempo, dijeron. Es más, el comprador al verlos reunidos le dijo que iba hacia la propiedad en ese momento para verla. Los hijos entonces asintieron con la cabeza ante el ofrecimiento del hombre. Tras unos minutos viajando, llegaron y quedaron atónitos al ver lo que se había hecho allí. Esperaron encontrar todo en ruinas, pero en realidad no. Todo estaba bien conservado y los caminos estaban limpios, al igual que las plazas que habían sido construidas como los caminos nuevos, ahora con asfaltado de piedras. Las tierras estaban sembradas y la casa estaba reluciente. No sabían qué hacer. Aunque ya no podían revertir nada, se miraban entre los tres y al consultar a un campesino sobre el precio de las hectáreas, este dijo que sin una casa, una sola hectárea estaba entre $250,000 ahora. El pueblo se había convertido en un lugar turístico, además que hoteles al pie del río se habían construido para que la gente se hospede allí. El gobierno y los moradores, entre ellos su madre, quien figuraba como socia y propietaria de un proyecto turístico, habían invertido allí en mejoras. Cuando ellos escucharon esto, quisieron revertir el contrato, aluciendo que se habían arrepentido porque era un bien con un valor sentimental, pero ya no se podía hacer nada. Qué tontos habían sido, pensaban, y no era para menos. Pero no solo eso, mientras llegaban al nosocomio a recoger las cenizas de su madre, le salió al encuentro ella misma, y la decepción fue grande.
Josefina se enteró que los muy tontos y malagradecidos habían vendido toda la propiedad, incluso con todo lo que allí había. Ella enfureció y junto con un obrero que la ayudaba, se fue del nosocomio dejándolos perplejos y paralizados. Por primera vez les expresó una mirada de un desprecio total. No se lo podían creer, su madre estaba viva. Ella se fue a su casa e ingresó y sacó 5 maletines de dinero y lingotes de oro que había estado ahorrando y que la empresa, a modo de pago, le había dado. Vinieron entonces sus hijos y al contarles ella lo que había pasado, querían que la tierra se los tragase. Pero no solo eso, Josefina buscó al hombre y negoció su propiedad, pero el hombre se rehusó en primera instancia. Josefina entonces usó el dinero y el oro que le había pagado la mina. Además añadió que esa propiedad no estaba en venta porque había un contrato de por medio. Además que ella seguía viva y sus hijos habían hecho todo sin su consentimiento y deliberadamente. El hombre, al saber que ella era la dueña, tembló en gran manera y aceptó el trato. Se le devolvió su dinero y así Josefina logró recuperar sus propiedades. El mayor, Eustaquio, quiso reconciliarse con su madre tiempo después, pero a pesar de sus intentos, ella no se los perdonó. Habían cometido no solo una traición en contra de ella, sino que era una deshonra. El hijo pequeño de Eustaquio, cuando visitó la propiedad de su abuela, quedó encantado. Josefina vivió 12 años más y dejó estipulado en su testamento que todo debería ser adjudicado como bien del pueblo, a excepción de un 50% que sería redireccionado a su nieto Agustín, hijo de Eustaquio, el pequeño que cuidó de ella hasta sus últimos días. El lamento de sus 3 hijos aún se puede escuchar en cada reunión de la familia, donde solo ven pasar las estadísticas de lo que ahora valdría esa propiedad. Josefina murió y ninguna lección más que esta pudo haber dejado mejor que dejarlos sin nada a sus propios hijos. Así rompería esa generación que con la lección aprendida vinieran mejores días para la familia y el apellido de ella en su posteridad. ¡Qué historia, mis queridos amigos y amigas! Si lograron captar el corazón de la historia, no olviden dejarme su comentario aquí abajo. Yo soy su amigo de siempre, Carlos Matthews, y como siempre les envío un abrazo a la distancia. Si llegaste hasta acá, los leo en los comentarios. Hasta la próxima.